El control no sana nada, prolonga el sufrimiento, prolonga el malestar, no le brinda una solución al problema. No es, al contrario, el control es amigo del miedo. Con que el miedo es una especie de programación maestra o maestra, porque de él derivan un montón de conflictos. La vida deja de ser simple cuando hay miedo. En efecto, nosotros lo vivimos como un aspecto psicológico que más sufrimiento y condicionamiento nos hace vivir, ¿sí? Nos limita muchísimo. Gracias a esta conducta nosotros tenemos nuestro potencial humano atrofiado. Prolonga nuestro estrés y el desgaste. Así funciona. Así es lo que podemos experimentar del miedo en una reflexión bastante simple. Entonces, el miedo ramifica un tipo de experiencia o varios tipos de experiencia de nuestra vida que tienen que ver con la vergüenza, los celos, la desconfianza, la sobreprotección y la mentira. Cuando hay desconfianza, cuando hay sobreprotección, cuando hay mentira, detrás de toda esa estructura o expresión está el miedo, indefectiblemente. Bien, el asunto es que lo ignoramos. Esa es la razón base de por qué sentimos celos, por qué sentimos vergüenza, desconfianza, por qué queremos sobreproteger algo, porque hay miedo a perder. Con el paso del tiempo, bien, en nuestra especie se ha transformado en un estilo de vida vivir en el temor. Básicamente, hasta el momento no sabemos, a menos que hagamos un trabajo interior, por qué está ahí, porque es la base de nuestro estilo de vida. Y esto ya a un nivel bastante general, bastante mundial, bastante social. El conflicto, cuando nosotros queremos hacer un proceso interior, siempre nos vamos a topar con el miedo como una de las barreras más imponentes que tenemos dentro de nosotros mismos. Y en efecto, el camino interior va a derrumbar ese muro, el muro del miedo, o atravesar la puerta, le llaman algunos. Atravesar la puerta del miedo es inevitable porque el miedo es un bloqueo inmediato al proceso interior de autoconocimiento y de reencuentro con uno mismo. Me pareció muy interesante y muy importante abordar el miedo en esta charla de hoy. ¿Qué es el miedo? O más bien, ¿qué nos produce el miedo a nosotros en nuestra conducta de todos los días? Bien, la búsqueda de seguridad, la protección y el control. En efecto, el miedo es una reacción de autoprotección. Entonces, cada aspecto social que nosotros vivimos tiene que ver con el miedo, porque de nuestra parte hay inseguridad, hay una sensación de querer controlar la vida, controlar las cosas, y ya vamos a ir viendo más adelante en el desarrollo de esta charla lo contraproducente que es para nosotros querer controlar. El control no sana nada. El control lo prolonga el sufrimiento, prolonga el malestar, no le brinda una solución al problema. No es, al contrario, el control es amigo del miedo. Son compañeros, se apoyan entre sí. A más control o a más búsqueda de control en la vida, más miedo. Es así. Sé que cuando conseguimos de alguna manera forzar la realidad y sentir esa sensación de seguridad, porque qué sé yo, estoy trabajando mucho y ganando mucho dinero y eso me da sensación de seguridad, eso no quita el miedo, lo tapa bajo muchos kilos de ego y de actividades y de estar con la mente distraída, evitando el bulto, le llamo yo, evitando el miedo. Sí. Aún no tenemos la fortaleza interior para afrontar al miedo cara a cara, porque justamente hemos aprendido que el miedo es igual a sufrimiento. Entonces, para nosotros sería ilógico, para nuestra psique, sería ilógico que vayamos directamente al miedo, es como ir directamente al león. Bien, el cerebro interpreta que es arriesgado afrontar el miedo. Entonces, nuestra cultura moderna ha sembrado que es mejor evitarlo, que es mejor sembrar sensación de seguridad que afrontar el miedo, de alguna manera. Biológicamente nosotros tenemos un temor instintivo, que es el de autopreservación de la especie, ya sabemos,
garantizar la supervivencia. Pero hay algo que quiero dejar en claro. En el mundo natural, en la naturaleza que nos rodea, el miedo en sí no existe, no es real. Sí existe el riesgo, que es diferente, pero el miedo no es real en sí. Pero el temor instintivo es muy objetivo, porque solo se activa cuando un riesgo se hace presente. Por ejemplo, que se me cruce en el camino un león. El riesgo es real y el miedo instintivo activa mi sistema biológico para que yo pueda huir o pelear. Eso es todo. Entonces, este miedo instintivo es muy objetivo. ¿Por qué? Porque necesito un objeto real, tangible, que yo pueda comprobar que me puede hacer daño, o que si está allí es porque me va a hacer daño. Entonces se activa. Es muy diferente al temor psicológico, porque el temor psicológico es muy subjetivo. No necesito algo real y tangible enfrente de mí para sentir miedo. Ya con un pensamiento de preocupación, ya estoy en miedo. ¿Qué va a pasar mañana? Ya estoy en miedo. Y si me abandonan, ya estoy en miedo. Si ni siquiera he empezado algo y ya tengo temor de perder ese algo que quiero empezar. Entonces es un miedo ilusorio proyectado al futuro con sensaciones y emociones del pasado. El miedo psicológico es el más dañino que podemos experimentar. Entonces, de esta manera es como vive el humano actual. Cuando uno empieza un proceso interior de autoconocimiento, se va a topar con este dolor. Cuando uno empieza su proceso interior de autoconocimiento, uno se trae al presente. En el presente no hay una necesidad de control. Yo no quiero controlar que hoy sea el presente. El presente es. El presente está determinado por mi interior, como es adentro es afuera. No puedo fingir. Es más, no tengo que fingir nada en el presente. Eso es estar en el centro, pero nosotros vivimos desconectados y no en el centro. Entonces vivimos en el pasado con cosas que fueron y no fueron. Entonces imaginariamente yo creo que si yo hubiera dicho, hubiera hecho, hubiera sido diferente en aquella época, las cosas no habrían salido así. Hay un autoengaño. Y luego hacia el futuro. Yo necesito tener, yo necesito saber, yo tengo que. También hay autoengaño. Entonces, tanto en el futuro como en el pasado, es el abono, es el sustrato del miedo. Entonces, si al principio he dicho que nuestro estilo de vida es vivir con temor, eso quiere decir que vivimos en el pasado o en el futuro. Es decir, esto es propio de alguien que no se conoce a sí mismo o que no ha hecho un proceso de autoconocimiento. Entonces, recién uno puede empezar a reflexionar sobre cuánto tiempo ha estado en el presente. Se ha vuelto una autotortura en la vida moderna actual. Es una autotortura silenciosa en algunos casos y otras muy groseras. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en el cual nosotros tenemos miedo de vivir sin miedo. Ya es parte de nuestra cultura. Es una práctica cultural de la especie humana vivir con miedo. Y cuando hablamos de quitar al miedo del camino, nuestra configuración se resiste, porque no sabe vivir sin miedo. Ese es el problema con el cambio. El autoconocimiento nos trae cambio siempre. Y nosotros no estamos acostumbrados a vivir en esos colores y en esos sabores de lo nuevo. Literalmente es como si al esclavo le quitáramos el amo, el que daba las órdenes, ¿sí? El que sostenía, el que proveía y el que castigaba. Lo quitamos del medio. Hemos vivido mucho tiempo en un estado de autoesclavitud a través del miedo. Entonces el miedo es ese patrón que nos guía, que nos dice qué hacer, ha tomado el control de nuestra vida, hasta lo más sublime y sutil. Entonces, ocurren fenómenos dentro nuestro que, por ejemplo, si nosotros logramos quitar el miedo del camino, nos vamos a buscar otro. Es un fenómeno psicológico bastante estudiado que es la paradoja del esclavo. Un esclavo que es libre tiene la tendencia psicológica a buscarse otro amo. Alguien que me trate mejor, de alguna manera. Esto lo hemos visto mucho en terapia, lo vemos claramente. Bien, personas que son o han sido muy maltratadas y hoy en día
han formado relación con una persona que, si bien los maltrata, es un poco menos que la anterior, pero me maltrata. Hay un patrón de conducta, maltrato, desprecio. Bueno, nuestro estilo de vida, el miedo. Cambio de escenario, viajo, me voy a otro país, cambio de trabajo, cambio de pareja, pero tiene que haber miedo, tiene que haber control. Como verán, inunda casi toda nuestra realidad el miedo. Está allí. Lamentablemente, como no nos conocemos, o no es natural hacer un proceso de autoconocimiento, uno lo tiene que buscar por sí mismo y construirse a sí mismo, primero de construir y luego construir. Entonces, ocurre un fenómeno llamado el temor y la búsqueda del placer. Entonces, verán, los estilos de vida que buscan mucha satisfacción, mucho éxito, triunfo y aprobación de los demás a nivel general, dícese de alguien que tiene muchísimo miedo interior. Esto lo doy como un ejemplo, pero a nosotros nos puede tocar o nos ha tocado en algún aspecto de nuestra vida cotidiana, ¿sí? La búsqueda del placer. ¿Por qué? Porque el placer nos lleva a maquillar el fracaso, a maquillar la pérdida y a maquillar la desaprobación. Los placeres mundanos nos distraen del camino, porque el camino nos lleva a afrontar al miedo. Y como nos da miedo el miedo, lo evitamos. Esto lo explico a modo de que esto es normal. En algún punto de nuestras vidas todo nos ha pasado. El asunto es que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo conscientes. Por ejemplo, si mi ambiente familiar me da mucho miedo, porque hay mucha violencia, indiferencia, desprecio, la conducta es, si mi nido es tóxico, trataré de estar la menor cantidad de tiempo en mi nido. Entonces me conseguiré 1, 2 o 3 trabajos, volveré muy tarde, muy cansado, con muchas excusas para no discutir, con muchas excusas, ¿sí?, para adaptarme a ese estilo de vida tóxico. Y eso lo generó el miedo. Bueno, en esta época tenemos la capacidad y el conocimiento de abordar el miedo, por ejemplo, en el hogar, dejar las cosas claras. Claro, para eso se necesita un poder, el poder del autoconocimiento, el autoempoderamiento. Porque yo no puedo ir a afrontar a un victimario, por ejemplo, a un maltratador, si yo no tengo poder interior. Si lo único que tengo dentro mío es miedo, no puedo transformar mi realidad. No tengo la energía suficiente para hacerlo. Entonces, como hasta el momento no nos han enseñado, nadie nos ha mostrado cómo poder desatar ese nudo, lo dejamos para después. Esto lo hemos visto en personas mayores, ¿sí?, que han vivido con un nudo en la garganta toda su vida porque no han sabido cómo terminar una relación, por ejemplo. Esto repito, el miedo produce mucho sufrimiento. Nos adaptamos al sufrimiento, por supuesto, pero eso no quiere decir que no vivamos sin él. Está allí. Entonces, la hipocresía es parte del miedo también. Porque yo puedo fingir tener una buena familia, ¿sí?, tener la foto de la familia contenta y sonriente, pero de verdad lo que ocurre dentro de esa familia puede ser muy doloroso. Puede haber mucha violencia, mucho desprecio, como dije antes. Entonces, yo puedo fingir que es la familia perfecta, pero la realidad es otra. Y eso tarde o temprano la vida nos lo va a mostrar. Por eso el camino del autoconocimiento hace más liviano ese proceso. Y la magia ocurre cuando uno atraviesa la puerta del miedo, o derriba el muro del miedo, como quieran verlo. ¿Qué es lo que hace el miedo con nosotros? Nos divide. Es decir, nos vuelve personas incoherentes. No conseguimos afianzar en nuestra vida una coherencia. Hay un pequeño relato que quiero contarles de un sabio de la China antigua, Chuang-Tzu, que decía: cuando el arquero dispara sin buscar ganar, se posee todo a sí mismo, está integrado. Cuando dispara por un premio, ya está nervioso, porque ya no está aquí, sino que quiere estar allá, quiere ser el ganador. Quiere ganar, ya se fue del presente y se fue a un futuro que no existe. Se dividió. Cuando este premio es algo que tiene mucho valor personal, en la vida personal, ya vemos doble.
¿Qué pasa cuando vemos doble? Vemos el pasado y vemos el futuro. Nunca vemos el presente. Vemos de dónde venimos y vivimos en la ilusión de donde queremos ir. Entonces, cuando el arquero dispara en estas circunstancias, falla. Tiene todas sus habilidades, ¿vale? Las tiene todas. Tiene toda la técnica, tiene la herramienta, tiene todo. Pero ¿qué ocurrió en su interior? Se dividió. Cuando hay división hay miedo. Entonces, cuando uno en su vida personal trata de tomar una decisión y mira su pasado, porque esa decisión surge de un estímulo, de un deseo. Yo deseo cambiar mi pasado con un futuro que tenga estas cualidades o esta calidad de vida. Bien, vamos a fallar. Vamos a fallar el tiro. Esto es algo muy simple que les estoy explicando, pero es algo muy grosero a nivel humanidad. Todo el mundo vive así, quiera o no. Bien, divididos, es decir, con miedo. ¿Qué ocurre cuando hacemos el trabajo interior y nos afrontamos al miedo? Porque he dicho afrontar y no confrontar. Esto no es una guerra. No hay que matarlo, no hay que destronar a nadie, no hay que castigarlo al miedo. El miedo está ahí por un propósito. El asunto es que cuando uno vive el miedo y escucha algo como esto que estoy diciendo, no parece realista. Está bien, lo sabemos, porque también he pasado por ese proceso personal. Y sí, no es agradable que alguien te diga, cuando tú estás en miedo, que una vez que pasas el miedo empieza todo lo bueno. No hay manera, porque yo estoy en un estado de sufrimiento. El miedo produce miedo. Por ejemplo, cuando uno inicia su proceso interior, inevitablemente le invade la sensación de que no va a poder, de que es muy difícil, de que me voy a quedar solo o que me estoy volviendo loco o loca, de que nadie me comprende. Bueno, tenemos que darle testimonio que nada de eso pasa. Es una sensación. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida actual está lleno de personajes, ¿sí?, que necesitan que yo viva en miedo, porque ellos también viven en miedo. Cuando yo dejo de tener miedo, ya no soy bienvenido al club. Estoy listo para separarme, literalmente. Es una separación coherente, consciente. No es una separación de desamor, no es una separación de desprecio o de desvalorizar lo que se ha vivido en el otro estadio de vida con miedo. Al contrario, es decir, se despide con gratitud de esa situación, de ese estilo de vida y de esos personajes, para entrar a una nueva realidad sin miedo. Y créanme que del otro lado de la puerta del miedo hay un universo entero lleno de nuevos personajes, nuevos vínculos, más reales, más sinceros, más honestos y sin miedo. No nos quedamos solos, al contrario, es como si nos dirigiéramos al lugar a donde pertenecemos cuando ya dejamos de tenerle miedo al miedo. No es un acto de locura, es un acto de coherencia interior. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros de alguna manera nos conectamos con nosotros, justamente en nuestro interior, el efecto que ocurre luego de esa conexión es querer expresarlo. De pronto pude alquimizar algún tipo de energía dentro mío que ahora quiere manifestarse. Ese querer manifestarse necesita un espacio en esta forma física, necesita un espacio y un lugar donde eso se pueda hacer. Si ese espacio y ese lugar limita esa expresión, esa energía va a querer buscar otro lugar donde sí yo pueda ser yo, donde sí yo me pueda mostrar vulnerable, donde sí yo pueda ser sincero conmigo mismo, donde sí yo pueda mostrarme tal cual soy, sin ser juzgado por el otro. Al contrario, ser aceptado, comprendido. Si en este ambiente anterior o cotidiano no es posible, es normal y natural que busquemos otro lugar. Pocos se atreven a buscar ese otro lugar, porque tenemos un apego al viejo paradigma, al viejo estilo de vida con miedo. Eso también lo vivimos en el proceso interior y quiero que sepan que si lo están viviendo de alguna manera es normal, es natural. Es como la mitosis celular. A la célula le duele cuando se está por dividir, pero al final se transforma en otra cosa. Bien. El camino necesita del miedo. Esto, repito, si uno habita en el miedo es muy difícil abrazar esta reflexión. Pero el miedo en nuestro camino de vida tiene un propósito. Nosotros lo hemos cultivado
¿sí? La humanidad entera ha cultivado el estilo de vida del miedo. Es la mala hierba que nos toca a nosotros limpiar para plantar algo nuevo. Es muy simbólico. Entonces, el miedo es un asunto personal de la raza humana. No podemos dejar ese asunto atrás. No podemos dejar esa pila de basura y hacer de cuenta que no, nos toca a nosotros limpiar esa conducta. Nos toca a nosotros limpiar ese estilo de vida y cultivar uno nuevo. Entonces, el propósito del miedo es mostrar un estado de proceso de maduración del humano. Vamos a decirlo así, es como el pañal del bebé, ¿vale? Es necesario y muy útil al principio, hasta que deja de serlo. Y no hay nada malo en eso. Entonces, el miedo es esa cobertura que nos cubre a nosotros energéticamente, porque lo necesitamos. Porque nos dice que, si bien aún no estamos listos, estamos en proceso de maduración. El proceso de maduración nos lleva a hacernos cargos de cosas que hasta el momento no podemos hacernos cargo. Eso es el miedo en nuestra vida. Nos aporta muchísimo, pero cuando estamos en ese estado sentimos que es una tragedia. No es agradable sentir miedo y sufrir por el miedo. Pero solo nos viene a mostrar eso. Tratemos un instante de quitarle esa connotación densa y negativa que tiene el miedo y tratemos de ver su propósito como una herramienta. Yo lo veo así. ¿Sí? Aquellos que aún necesitan del miedo, justamente lo van a vivir. No podemos pasar al otro lado si todavía tenemos miedo. Eso es muy simple. Es muy simple de comprender. Quienes se han atrevido a trascender el miedo te pueden decir del otro lado que está todo perfecto, que no se murió nadie, que no hay más miedo del otro lado. Sí, es solo un rato de tormenta. Ahora, este proceso que cada uno vive a su manera, en su vida íntima, que nos toca a todos porque todo el mundo tiene miedo, está bien que esté allí. Bien, seamos amables con nosotros mismos y no nos autoexijamos a nada, porque tenemos que ser muy comprensivos con nosotros mismos. No está mal y no somos malos por vivir con miedo. Es la naturaleza desequilibrada del humano, eso es todo. Bien, así que seamos humildes y seamos amorosos con nosotros mismos. Simplemente si el miedo está allí es porque tenemos que aprender algo y eso es todo. Que no lo hayamos aprendido, que aún vivamos con miedo, no quiere decir que estemos mal o que no seamos capaces. Eso es todo lo que tengo para compartirles en esta charla de hoy. Les recuerdo que todos los miércoles estamos dando estas charlas. Pueden invitar a quien quieran, esto está abierto. Y también le brindamos la oportunidad y la posibilidad, y también les digo que ustedes se brinden a ustedes mismos la oportunidad y la posibilidad de hacer preguntas. Así que a partir de ahora pueden hacer sus preguntas a través del chat. ¿Sí? Tómense su tiempo, reflexionen. De ser posible, hagan más de una. Que para mí es muy apasionante responder esas preguntas. Porque mi propósito aquí es brindar claridad como facilitador del proceso interior. Entonces, si ustedes permiten esa conexión, para que de alguna manera yo tenga la oportunidad y la posibilidad de brindarles claridad, se los agradezco muchísimo. Eso le da sentido a mi presente. Dice Ángela, primera pregunta, ¿cómo hacemos para trascender el miedo? Muy bien. La mente tiene el mal hábito del control. No me voy a cansar de decir esto, en todas las charlas creo que me he referido a la mente con esta consigna. La mente biológica quiere controlar, porque es un tipo de expresión biológica limitada. ¿Por qué recalco esto? ¿Por qué? Porque a la mente le encantaría tener la respuesta de cómo trascender el miedo, pero la trascendencia del miedo no existe en esta dimensión. Tampoco empieza en la parte física, biológica. Empieza más adentro. El miedo tiene calidad energética. Para conectar con la energía tenemos que conectar con el espíritu, con nuestras emociones, de ser posible, y de esa manera comprender qué hace el miedo allí, a qué me estimula, a dónde me lleva. Entonces,
A la mente no le agrada escuchar esto, pero hay un proceso. Un proceso implica tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Así que paso a paso y con paciencia, el miedo se va trascendiendo. No es de un día para el otro. Quiero dejar en claro esto. Y durante todo ese proceso vamos a sufrir. Nos va a doler, va a ser incomodísimo, muy incómodo. Pero ya hemos empezado el tratamiento y no lo podemos dejar. No podemos abandonar, no podemos volver atrás. Porque ya nos hemos comprometido, por ejemplo, a trascender el miedo. El miedo tiene un mensaje para nosotros, porque no es el miedo en sí lo que nos da miedo, sino lo que simboliza el miedo en mi vida. Puede ser el abandono. Por eso tengo muchas parejas, porque primero me junto con una pareja, tengo miedo que me abandone y por miedo al abandono, yo la abandono primero. Ya está. Zafé del miedo, porque me causa terror que me abandonen a mí, por ejemplo. Tengo miedo de que mis padres no me acepten. Es por eso que hago lo que me dicen, sigo sus órdenes. Quieren que estudie esto, lo hago. Quieren que trabaje de aquello, lo hago. No discuto. Para evitar el miedo a ser yo, porque si soy yo, no soy lo que ellos quieren. Y como ellos son el símbolo de mi castigo, de mi miedo, les doy todo ese poder. Toda una vida de sufrimiento. Y esta reflexión te podría cambiar ese tipo de pensamiento, ¿vale? Entonces, que sepas que es un proceso. La respuesta a la trascendencia del miedo es el proceso en sí. Es el camino y es literal. Esto es como el arquero que dije hace rato. Está bien. No se trata de ganar el premio. Se trata de hacer el proceso. De recorrer el camino. Y es literal. Sé que suena poético. Sé que es muy cliché, pero así funciona. Y es literal cuando uno lo vive. Lo que más importa es el camino, no el lugar a donde vamos. Porque cuando te das cuenta que así funciona, te entretenés en el camino. Es decir, es fascinante afrontar tus miedos. Duele, da miedo, por supuesto, pero es fascinante. Al fin sos honesto contigo o contigo misma. Al fin, aunque no haya respuesta y resolución, por lo menos, podés demostrarte a ti misma que sos capaz de ver eso que te da miedo. Y cuando te das cuenta de eso, te das media vuelta y ya llegaste al lugar donde querías llegar, la trascendencia del miedo. ¿Por qué aclaro esto? Porque la mente funciona de otra manera. La mente quiere la respuesta. Una respuesta técnica. 2 más 2 es 4. No funciona así en el mundo interior. El mundo interior no está ligado, se expresa a través de la forma física, pero no está ligado a las leyes de la física. Dice Milce, ¿alguna técnica pragmática? Ok. ¿Alguna técnica mental para transmutar el miedo en lo cotidiano? Bueno, de alguna manera he respondido el trasfondo de eso, pero sí te puedo dar una técnica. Una técnica para cultivar la mente. Pero recuerda esto, por favor. Esto nos pasa a la gran mayoría de las personas que nos involucramos en el proceso interior. Le terminamos dando el poder a la mente otra vez. Yo voy a insistir en esto. La mente no tiene el poder para semejante hazaña. Lo siento mucho. No puede. Es limitada. Su naturaleza es limitada. No quiere decir que no sirva. Solo es limitada para este asunto. Y lo peor de todo es que ya está condicionada y calibrada para evitar este tipo de asuntos. Así que vamos a ver. El miedo, bien, nos produce una serie de emociones. Estas emociones uno las puede regular, pero para ello uno tiene que ser honesto consigo mismo. Si estás sintiendo ira u odio, tienes que ser capaz de ver con claridad dentro tuyo que estás sintiendo ira y odio. Ahí es donde entra la mente limitada. Porque la mente limitada va a condicionar tu emoción. Es decir, tu mente va a interpretar lo que estás sintiendo. No va a sentir lo que estás sintiendo. Va a emitir un juicio, la va a desvalorizar o la va a reprimir. ¿Ok? Eso me aleja de llegar a resolver el miedo en mi interior. Solo lo prolonga, lo maquilla. Una técnica sería, por lo menos, en meditación o en visualización te puede servir, puede ser muy útil porque
lo único que necesito hacer es visualizar o concentrarme, enfocarme en mi emoción real, no en la emoción pensada. La emoción pensada está condicionada. No me voy a cansar de decir que en terapia viene mucha gente con ira interior y cuando se sienta enfrente de mí y me cuenta lo que siente, dice me siento triste. Dice me siento triste, no dice me siento enojado o enojada. Ese me siento triste no salió de aquí adentro, salió de aquí arriba, de la mente. Estamos en problemas allí. Porque lo que tú necesitas no es trabajar tu tristeza, tú necesitas trabajar tu ira. El asunto es que tu mente no te permite desplegar esa emoción. Entonces, a través de la meditación simple o de la visualización, te puedes guiar a ti mismo y llevarte a tu emoción. Verla, no juzgarla, verla. Es muy poderosa y simple esa actividad. Entonces, recomiendo a todos que hagan ese tipo de meditación o visualización para ver su emoción real, no la emoción pensada. Porque si soy capaz de ver mi emoción real, tengo más posibilidades de ser más honesto conmigo. Eso me acerca o me introduce al proceso de trascender el miedo. Porque es un asunto muy personal lo que me produce miedo. Tiene que ver con mi razón de estar aquí vivo. No somos víctimas de ello. No es una enfermedad que con una pastilla se cura. No. El miedo está imbuido de algún tipo de asunto a resolver que nosotros, como espíritus encarnados, no hemos conseguido aún en la forma física. Entonces, esa es la razón por la cual no podemos hacer y el miedo desaparece. No. Queremos trascender el miedo y de pronto vemos que se abre una puerta gigante y hay un camino que recorrer. Eso pasa con el miedo. Bien. Dice Aumi, el ego, ¿qué relación tiene con el miedo? Vamos a la mente otra vez. El ego es un conjunto de defectos psicológicos, así se les llaman. No es un juicio, es un adjetivo calificativo. Defecto psicológico. Hay una charla referida al ego en nuestro canal de YouTube, así que los invito a que vayan a ver esa charla en específico. El ego funciona como un guardián de la puerta de nuestro inconsciente. Y el miedo es un llamador a esa puerta. Porque el miedo, créanlo o no, es una herramienta que nos está sirviendo, nos está brindando un servicio. Y básicamente el miedo nos dice, ¿viste esto que te hace sufrir? ¿Viste esto que evitas? Bien, ahí hay algo para ti. Ahí hay algo para ti, algo muy sincero. Quizás hasta está el amor ahí. Entonces, el ego, defecto psicológico de nuestra mente condicionada e ilimitada, tiende a llenarte de excusas y a culpar al otro. Entonces, te llenas de excusas y culpas a los demás. Es el otro el que no me entiende, es el otro el que no me quiere, es el otro el que me abandonó, es el otro. El ego le brinda a nuestro estilo de vida un condimento bastante tóxico, que es la de evitar la responsabilidad. Dicho esto, también quiero aclarar que es muy normal que a muchos de nosotros, o muchas personas que yo he conocido, le tengan miedo al camino interior, le tengan terror. ¿Por qué? Porque desde el principio hasta lo que continúa, todo se trata de hacerse responsable de nosotros mismos. Está tan condicionada nuestra mente que eso no nos gusta. No nos gusta esa idea de hacernos responsables. ¿Y tiran de qué? Pues de tu felicidad, de tu amor propio, de tu poder propio, ¿sí? Y de tu independencia. Eso no es ser egoísta, eso al contrario es hacerse cargo de uno mismo. Bien, el ego contribuye a huir de esas responsabilidades. Por eso, siempre le vamos a dar la responsabilidad al otro de mi felicidad. Bien, le vamos a dar la responsabilidad al Estado de mi supuesto bienestar, estilo de vida. Siempre el culpable va a ser el político, porque yo le cedí, le entregué un poder que no merece,
pero también el ego está involucrado ahí. Le doy al otro que se haga cargo de mi vida. No funciona así. Ya a estas alturas ya podemos confirmar y reconfirmar que no funciona así. Entonces, el ego contribuye a eso, a no hacernos responsables de lo que el miedo nos invita a hacernos responsables. Por ejemplo, el maltrato a la mujer. Las mujeres que toman el rol de víctima le tienen terror a afrontar al victimario, al violento, ¿no? Entonces, cuando uno le habla de esto, causa terror. Yo puedo ver terror en esas mujeres, en sus ojos. ¿Por qué? Porque eso implica hacerse cargo de la desvalorización propia. No es agradable que alguien te diga que además de que eres violentada o violentado, tú eres responsable del 50% de esa conducta. Y lo que el ego te propone es que ese 50% se lo cedas al otro. Entonces, el culpable de todo es el otro. El 100% del problema le corresponde al otro. Es el otro el que tiene que cambiar, es el otro el que tiene que irse, es el otro al que hay que ponerle límites. Lo siento mucho, no funciona así. Mitad y mitad. Tu parte es, comprende que hay una desvalorización propia de ti hacia ti misma. Luego, no se trata de ponerle límites al otro, se trata de ponerte límites a ti. ¿Hasta dónde vas a tolerar la violencia? ¿Ven que siempre lo culpamos al otro? No, al otro hay que ponerle límites, al otro hay que denunciarlo. No digo que no, pero sí. Pero el otro no tiene el 100% de toda la responsabilidad. Y el ego dice mentira. Tengo justificaciones y evidencia de que es el otro el 100% del problema. Y no funciona así. Bien. Dice Celeste, dar espacio a vivir sin miedo. Bien, excelente. Así sí funciona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una vida prefabricada, determinada por la sociedad en la que vivimos, y justamente en esa vida prefabricada, o lo que nos sobra, es tiempo. Cuando uno tiene la sensación de que no tiene tiempo para hacer algo diferente, está en una trampa. Entonces, lo que muchos valientes hemos hecho es literalmente en ese esquema de vida, abrir una brecha, un pedacito donde puedo ser yo, un pedacito donde puedo hacer lo que me gusta, un pedacito de búsqueda para encontrarme conmigo. Y luego, cuando le voy agarrando el gusto, por así decirlo, ya esa pequeña brecha, esa pequeña astillita que pude meter a la fuerza en mi vida, ya le puedo ir brindando más espacio, más tiempo. Antes era media hora para ver un video en YouTube de autoconocimiento. Luego pasó a ser una hora para poder también leer un libro. Y luego pasó a ser un fin de semana para poder ir a meditar o hacer yoga. Y luego pasó a ser, en mi caso, un estilo de vida. Me dedico 100% o 90% al proceso interior. Porque cuando uno comprende que va por ahí el asunto, ya no se puede autoengañar, ya no puedo decir, no, estoy equivocado, yo vine a trabajar, yo vine a ganar dinero y vine a tener una casa gigante y vine a... No, lo siento mucho. No estamos siendo honestos. Otra vez queremos controlar, otra vez queremos justificar, otra vez queremos salvarnos de un pasado triste con un futuro, yo qué sé, lujoso. No digo que no se pueda hacer, sí se hace, pero sigue siendo más de lo mismo. Te vas a seguir sintiendo igual de vacío y vas a seguir sufriendo igual. Esto tiene que terminarse. Quiero expresar eso. Esto se tiene que terminar, porque la humanidad ha entrado en una etapa en la cual, si bien está acostumbrada a vivir con miedo, ya no necesitamos aprender desde el miedo. Podemos aprender desde otros lugares y no sabemos cómo se hace eso. Por ejemplo, nosotros podemos aprender a través de la paz, a través de la alegría, a través del goce, del disfrute y del compartir.
Eso nos damos cuenta cuando tomamos conciencia de quiénes somos y qué hacemos aquí. Cuando no sabemos quiénes somos y no sabemos qué hacemos aquí, nuestra forma de brindarle culto a la vida es el sufrimiento. A través del sufrimiento creemos que le estamos brindando el honor a la vida o que le estamos agradeciendo a la vida. Así de tóxicos somos. En realidad una práctica humana nos ha llevado a vivir así. No es que somos así en esencia somos libres, plenos, pacíficos, armoniosos, comprensivos, amorosas. Bueno, entonces el mensaje que quiero que se lleven hoy es que ya no hay casi nada que aprender del miedo. Hay otras realidades donde podemos aprender las mismas lecciones, por ejemplo la autovalorización, el autoamor, sin la necesidad del miedo en el camino, en el medio. Les agradezco por haberse conectado hoy, gracias por participar a las personas nuevitas, y por favor tengan en cuenta que este espacio existe, que se pueden conectar, que pueden reflexionar y que también pueden participar, ¿vale? Nos nutrimos todos a través de sus preguntas y a través de las respuestas. Yo puedo nutrirme también, ¿sí? A mí me da mucha satisfacción que haya seres que están interesados en este proceso interior. Bien. Así que les agradezco y, bueno, que sepan que este lugar existe en el mismo día, a la misma hora. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.